Hola, hola. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre del Consejo Directivo de Amiti, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a este evento sobre identidad digital, retos y oportunidades para México y América Latina. Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, les quiero dar algunos puntos administrativos. En primer lugar, les pedimos que las preguntas que vayan surgiendo de parte de ustedes las pueden hacer a través de la herramienta de esta plataforma, en donde personal de Amiti estaremos condensando las preguntas para en su oportunidad pasarlas a los panelistas. Esta sesión está siendo grabada y será proyectada en los canales de YouTube, y de la misma forma, si alguien al final les estaremos dando el contacto de los panelistas por si alguno de ustedes desea entrar en contacto directo con ellos. Y bien, daremos inicio al evento. Les quiero presentar con mucho honor a Victoria Albanesi, quien es fundadora de Tech Legal Consulting, firma especializada en el asesoramiento de asuntos jurídicos relacionados con las nuevas tecnologías, que asesora a empresas de la economía digital, tanto locales como internacionales, en los desafíos legales y regulatorios de sus modelos de negocios innovadores. Victoria fue directora jurídica para Mercado Libre en México, a cargo del asesoramiento general del ecosistema digital más grande de Latinoamérica, asuntos de litigio estratégico y aspectos regulatorios. Victoria representó a Mercado Libre en discusiones de políticas públicas relacionadas con la industria 4.0, incluyendo la ley FinTech y la norma mexicana de comercio electrónico, y ante las autoridades mexicanas, organismos multilaterales y cámaras industriales de México, como la Asociación de Internet MX, la Asociación Mexicana de Ventas Online, la Asociación FinTech, ALAI, y por supuesto Amiti, en donde Victoria lleva el liderazgo de nuestro comité FinTech. Anteriormente se desempeñó como abogada corporativa en Mercado Libre HQ en Buenos Aires para distintos países de América Latina, así como despachos de primera línea en Buenos Aires. Victoria es abogada con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Austral y diplomado en Tecnologías Financieras por SAID Business School del Oxford University. Victoria, para nosotros es un honor contar contigo moderando este panel. Te cedo la palabra, seas bienvenida y sean bienvenidos nuestros honorables panelistas. Adelante. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a la MITI por la invitación, por organizar este foro Identidad Digital, Retos y Desafíos en América Latina. Es un honor. Vamos a empezar con una breve introducción. ¿Por qué es indispensable hablar de identidad digital en los tiempos que corren? Basta ver los números de aceleración de la economía digital, especialmente en los últimos años y especialmente bajo el contexto de pandemia, para entender este tránsito masivo que ha habido tanto del usuario consumidor como de las empresas hacia la adopción de herramientas de economía digital, y en ese contexto se hace crecientemente cada vez más importante contar con soluciones que nos den seguridad al momento de transaccionar en línea. En México puntualmente vemos números impresionantes de aceleración, tanto en comercio electrónico de grandes empresas, de pymes que están llegando a digitalizar sus negocios por primera vez. Tenemos algunos datos de 6 de cada 10 pymes ya vendiendo en línea, y esfuerzos muy importantes para hacer también para seguir profundizando esa digitalización. También de los usuarios, que ha habido un vuelco masivo al comercio digital. Por otro lado, por ejemplo, en temas de fintech estamos viendo una aceleración muy grande con neobanks llegando operando en México, llegando a operar en México, Challenger Banks. Tenemos aquí alguien que nos va a poder hablar mucho de eso. Y finalmente todo lo que es pagos digitales.
En ese contexto de enorme aceleración digital, en buena hora que podamos platicar con nuestros expertos hoy. Los voy a ir presentando uno a uno para que nos comenten y nos den su valiosísimo punto de vista sobre esta tendencia que está ocurriendo en México y en América Latina, y cómo desde sus trincheras están abonando cada vez más a la innovación y a la seguridad al momento de transaccionar en línea. Entonces, vamos a empezar presentando a Óscar Díez. Los voy a presentar uno a uno con sus bios, que son bastante frondosas. Óscar Díez actualmente es CEO de Indra México. Es una compañía multinacional de consultoría y tecnología enfocada en la transformación digital. En México cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales. Se incorporó a Indra en 2015 en la unidad de negocio de consultoría de estrategia y operaciones. Óscar tiene más de 25 años de experiencia internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica. Antes de su incorporación a Indra, fue uno de los socios fundadores de Demon Quest, y luego se integró a nivel global a Deloitte, y posteriormente llegó a México como Managing Partner de la oficina de Demon Quest. Muchísimas gracias, Óscar, por sumarte a nuestro panel. En breve te estaremos dirigiendo las preguntas. También contamos hoy con Andrés Vázquez. Andrés es director de Nequi by Bancolombia, el primer banco digital colombiano y uno de los primeros en América Latina. Andrés tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero de la región, y durante la mayor parte de su carrera se ha dedicado a explorar el potencial de la transformación digital en la industria financiera, a través del liderazgo de los canales digitales de Bancolombia, en los productos de cash management y el proceso de renovación tecnológica del core bancario. Contribuyó a convertir a Nequi en una historia de éxito y busca continuar optimizando este modelo para consolidarlo como un disruptor en el mercado en América Latina. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias por sumarte con nosotros. Gracias, Victoria, y muchas gracias por la invitación. Y finalmente contamos con la valiosa participación de Eduardo Rico. Eduardo es consultor técnico senior de Dawn Latinoamérica en México. Es profesional en el área de TI, con estudios de ingeniería electrónica y un diplomado de alta dirección en el IPADE. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria informática y de ciberseguridad, y actualmente se desempeña en Dawn como consultor técnico senior para Latinoamérica. Antes trabajó en Symantec, en Blue Coat, en Microsoft y en Grupo Qualita de Hewlett Packard. Así que muchísimas gracias, Eduardo, bienvenido. Gracias por sumarte con nosotros hoy. Gracias, Victoria, un placer estar aquí con todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta conversación. Les recordamos a los asistentes que pueden dirigir sus preguntas a través de la herramienta, y las vamos a estar dirigiendo a nuestros panelistas. Y si están de acuerdo, vamos a empezar contigo, Óscar, para que nos comentes cómo ven las tendencias en la región. Uno de los grandes desafíos de lo que es la identidad digital, o lo que podemos llamar la identidad en el entorno digital, tiene que ver con que, bueno, no hay una homologación en las tendencias regulatorias en cada uno de los países. Cada uno de los países está tratando de administrar cómo se ve ahora la gestión de la identidad, que siempre ha sido históricamente analógica, y ahora está llegando a enfrentarse los desafíos de la validación y la autenticación en línea. Y en ese sentido, ¿qué han encontrado ustedes como desafíos, mejor dicho, como tendencias en general en los países de Latinoamérica, y cuáles son los grandes desafíos que se han encontrado? Perfecto, muy bien. Pues mira, Victoria, yo creo que voy a empezar introduciendo algunos conceptos que seguramente mucha gente de la audiencia los pueda conocer, pero creo que establecen las bases, ¿no? Para hablar de diferentes cosas que a veces mezclamos.
Y voy a primero hablar de dos palabras, que es identidad y autenticación, que son dos cosas diferentes que a veces podemos confundir, ¿no? Como bien dices, la identidad ha sido históricamente, y en algunos países, porque no en todos, algo que ha sido analógico, era en un papel, ¿no? Y lo que te dice la identidad es que existes. Es simplemente eso, es alguien que puede existir. Puede ser un documento identificativo de una persona, los IDs que hay en diferentes países, o puede ser la identidad que tienes en un banco, pues como cliente de un banco, ¿no? Con el número de cliente del banco. Eso sería el primer concepto. Con todo esto que, como muy bien has dicho, que se nos viene del mundo digital, pues es necesario ir pasando de la parte más física a la parte digital. Pero ese sería el primer concepto, identidad. Y ahora veremos los retos y qué está ocurriendo. El otro es autenticación, es decir, que el que está detrás de ese documento realmente es la persona. Y aquí ya hubo habilitados en su momento pues, determinados esquemas para autentificar. Cuando llegamos a una aduana o pasamos un pasaporte, quien está mirando, y antes cuando los pasaportes eran completamente analógicos, pues teníamos un policía, ¿no?, que miraba a ver si era la persona. Pues eso es autenticar. El pasaporte te da que existes de alguna forma, que esa persona existe, y la autenticación es el que está delante, es el que lleva el pasaporte. Ahora, esto, como bien hemos dicho, en el mundo digital, pues tiene diferentes retos. Y quiero introducir otros dos conceptos nuevos que van a ser muy relevantes. Uno es privacidad y otro es soberanía de la información. La privacidad es cuando yo determino quién puede ver la información o quién no. Que muchas veces vamos muy rápido en el método digital y le damos a aceptar a todo, pero al final estoy diciendo, si donde yo me estoy dando de alta, me doy de alta un correo electrónico, le doy permiso para que haga con la información lo que quiera. Ni la información es mía y además le estoy diciendo, haz lo que te dé la gana, ¿no? Eso es la privacidad. La soberanía va un poco más allá. Y ahora comentaré qué tendencias hay en Europa en este respecto. Y es que determina de quién es la información. Y insisto en esta palabra clave soberanía porque va a ser muy importante. Cuando la soberanía de la información, el dueño de la información es la persona, ¿no? Como tú, Victoria, tendrías tu ID, pero tú eres la responsable de decir quién quieres que vea la información. Tú, no el... Entonces, ahí se convierte en algo que yo creo que blinda todo esto, porque muchas veces lo que tenemos es miedo a ver quién está detrás de la información y si se la pueden robar. Entonces, teníamos estos conceptos como punto de partida: identidad, autenticación, privacidad y soberanía. Y ahora, sí. Una disculpa que te interrumpo, Óscar, pero creo que es súper valioso lo que estás diciendo. Creo que una de las cuestiones también súper importantes en términos de definir conceptos, y gracias por definir cada uno, es de qué hablamos cuando hablamos de, o sea, porque usamos el término identidad digital, y una buena pregunta es, ¿existe la identidad digital o es una identidad en el entorno digital, una identidad para la economía digital? Claro. En el sentido que la identidad de la persona es una, pero luego con todo esto de las redes sociales y el perfil tecnológico o el perfil en internet de cada persona, estos conceptos se tienden se pueden confundir, ¿no? Entonces, estamos hablando de la identidad otorgada por el Estado, es decir, la identidad de cuyo otorgamiento tienen monopolio, o han tenido monopolio los estados, ahora de que siendo utilizado en el entorno digital, cuando históricamente se han usado en entorno analógico, y hay algunas tendencias también de identidad digital descentralizada, y unas tendencias en el mundo como súper, que nosotros ahora con nuestra mindset... Hacia ahí vamos, ¿eh? Ese es uno de los temas que, ahora que me decías de retos y qué tendencias hay, yo creo, en esta línea que dices. Yo veo tres niveles. El primero es cómo resolver la identidad digital
en un entorno de una empresa, en un entorno controlado, ¿no? Vamos a decir, o podríamos llegar a un ecosistema más allá. Pero bueno, un banco, aquí tenemos el representante de un banco, ¿no? Pues ¿cómo resuelvo yo dar identidad a todos mis clientes? ¿Cómo establezco unos esquemas de autenticación? Y ahí básicamente suele haber tres, ¿no? Tres tipos. Uno son todos los biométricos, demostrar que la persona que tienes al otro lado es, ¿no? Con temas biométricos. A través también de contraseñas o preguntas clave, sería otro de las formas de autenticar. Y por último, que tenga el dispositivo, ¿no? O sea, que tenga algo, que sepa algo o que sea quien a través de biométricos. Esas son como cuantas más las mezcles, pues más seguro puede ser, pero al final lo que estamos hablando es un primer nivel en el cual cada empresa, de forma autónoma, resuelve el problema de identidad y autenticación, privacidad y todo. El siguiente nivel sería tener una identidad nacional, ¿no? Que eso sería, todos los bancos lo buscan, eso sería un tema y aquí quiero poner encima de la mesa que esto no tiene por qué ser riesgoso o peligroso y después explicaré por qué. Pero simplificaría la vida a todos. Y les voy a poner un ejemplo. Voy a hablar más de México porque es donde vivo. Cada vez, aquí saben y muchos oyentes, cada vez que vamos a un nuevo banco, darse de alta en un banco es muy complicado, ¿no? Entre otras cosas, se han preguntado por qué tienes que entregar recibo de domicilio, por qué tienes que dar números de teléfono de amigos, tal. Pues esto es para demostrar que existes. Es algo tan sencillo como eso. Después hay una serie de papeleos y hay que lo hacen complicado. Entonces, si tuviésemos esa identidad, todo eso se simplificaría, porque no tendríamos que andar con tantas cosas, no tendríamos que andar todo el día con los comprobantes de domicilio para aquí y para allá, y lo haría mucho más sencillo. Con lo cual, como usuarios, ganaríamos en tiempo. Pedir una hipoteca con una ID digital simplifica en meses. Hay unos estudios por ahí que se hicieron en Europa, estamos hablando era como dos horas de tiempo rellenar formatos, es lo que te ahorras teniendo el ID digital. 4 semanas en respuesta por parte de los bancos que analizan todo, y simplificaría mucho. ¿Por qué? Porque detrás de ese ID estaría interconectada mucha información. Y ahí es donde llegamos al tercer nivel, que quería decir. ¿Se puede conectar información en el cual pudiésemos tener nuestra identidad, datos biométricos, el SAC? O sea, ¿cuánto ganamos? ¿Qué impuestos pagamos? ¿Qué estudios tenemos? Temas clínicos, médicos, el expediente médico, ¿no? Electrónico que hay en algunos países. ¿Se puede tener con total seguridad? Y la respuesta es sí, se podría tener. Y ahí vamos a ese siguiente nivel que quería hablar y introducir, que es la identidad digital descentralizada. Es decir, nadie tiene toda la información, y esto se puede conseguir a través de blockchain, ¿no? Y ya hay cosas, todavía es algo que hay que ir madurando, ¿no? Pero todo se podría conectar, nadie tiene toda la información, nadie se la podría robar y además la soberanía de la información es mía. Con lo cual yo decido qué médico ve, pues todo mi historial médico. Yo decido qué banco ve mis movimientos. Sí, quiero, eso, algunas normativas en Europa pues van por ahí. Entonces, para mí estos son los 3 niveles. Dentro de la empresa, a nivel nacional y después llegar a lo descentralizado. Para acabar el tema, en Europa van caminando hacia una identidad digital europea para 27 países y en teoría dentro de un año, en octubre del 22, quieren tener esta identidad digital europea que permitirá pues un movimiento mucho más fácil de los datos de un país a otro. Y en el caso de América Latina, pues bueno, tampoco nos favorece que somos países no como en Europa, ¿no? Donde hay un libre tránsito de la gente y todo, sino aquí cada país, si no está resuelto,
Entonces yo creo que vamos a ir más lento. Para mí lo que hay que hacer en América Latina es ir poco a poco, que todo el mundo vaya metiéndose en esto, que las empresas lo vayan solucionando hasta llegar a tener una identidad digital de la cual se habla mucho en muchos países. México, por ejemplo, se lleva hablando años y años y años y bueno, yo creo que ya hay iniciativas, como es la licencia de manejar en la Ciudad de México ya es digital. Yo creo que vamos a tener esto y por ahí va. La tecnología existe, yo creo que hay que alinear todo para que se dé. Son conceptos muy interesantes, Óscar, y gracias por compartirlos y estas tendencias también que están ocurriendo en Europa. Mientras te escuchaba hablar, la situación de a veces lo costoso que es o lo trabajoso que es abrir cuentas en bancos y tal, tenemos en México un caso súper reciente que es la regulación ya habilita que los menores a partir de 15 años puedan ser titulares de cuentas bancarias, y de hecho esto ya este panel no es para hablar de regulación, pero lo traigo como un ejemplo también para abonar a lo que decías. El desafío enorme que se encuentra en los bancos es cómo identificar a este menor que en México, dado por ser menor de edad, no tiene credencial de lector, ¿no? Y O eso los extranjeros, los que somos extranjeros en México, hemos sufrido mucho. Abrirse una cuenta al principio es una locura. Exactamente, entonces ahí cómo se unen estas cuestiones en el sentido de cómo las empresas lo resuelven y resuelven el tema de la autentificación de la identidad, y lo que decías como un segundo punto de la necesidad de una identidad digital, de una identidad nacional, y algunos desafíos que todavía nuestros países se enfrentan en ese sentido. Y otra de las cuestiones que te oí hablar y pensaba ahora mismo, esto de que a cada banco uno tiene que ir y nuevamente entregar toda la información, no solo banco, o sea, cualquier entidad pública, y esto lo puede, como perfectamente decías, resolver la tecnología ya está, y un buen ejemplo de lo que ahora se está también debatiendo en el mundo, si se quiere, más financiero, es cómo usar o cómo apalancar herramientas de open banking para, de alguna forma, solucionar todos los desafíos en términos de identificar y autentificar al usuario. Lo simplificaría mucho esto. Y por último, un tema que me gustaría apuntar, esto mismo que estamos hablando para personas, podría existir también IDs para empresas, ¿no? Para pymes, con lo cual se simplificaría todo muchísimo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo la homologación que muchas veces tienen que dar, ¿no? Hacer pequeñas empresas o pymes como proveedores de otras. Si hubiese algo que fuese homologando y ya lo tuvieses vinculado, hay que olvidarse de homologar. Ya directamente cada empresa diría, esta pyme tiene todo lo que yo necesito. Sí, pues venga, me ahorré días, horas, semanas de trabajo. Esto es la ventaja. Y de verdad, los mecanismos de seguridad, privacidad y tal existen. Ahora, hay que ser también consciente y no ir, igual que nadie se le ocurre ir con su llavero y una etiqueta con el domicilio, porque esto conozco poca gente que lo haga, pues de la misma forma hay que resguardar toda la información, ¿no? Y hay que ser muy... Y ahí es la responsabilidad de cada uno. No hay que tener miedo al tema de privacidad, si además la soberanía, esto pues es algo que nos ayuda, ¿no? Muchísimas gracias, Óscar. Y hablando de que la tecnología ya está, ya tenemos tecnología que puede habilitar, resolver todas las cuestiones relacionadas con la administración de la identidad en el entorno digital. Ahora contigo, Eduardo, si estás de acuerdo, para la siguiente pregunta, quisiéramos entender y que nos ayudes y nos comentes cuáles son los factores claves para la seguridad en una estrategia de identidad digital, y ustedes qué se han encontrado en América Latina y cuáles son las herramientas que ponen a disposición para abonar a la seguridad en este entorno. Muchas gracias, Victoria. Y bueno, definitivamente Óscar ya empezó a trabajar y seguramente Andrés nos ayudará a rectificar, pero hay varios de los temas que definitivamente hay que seguir. Y Óscar te apuntaba muy claro, hay que identificar a la persona, es decir,
En el mundo digital también tenemos hoy ese reto y lo importante aquí es poder hacerlo, y bueno, la pandemia en la que estamos todavía inmersos nos ha obligado a acelerarlo, es poder hacer ese tipo de identificación de la persona de forma remota, ¿no? Que ese es uno de los puntos en donde la tecnología nuevamente ha venido aportando algunos elementos y el hecho de que podamos hoy contar con algún dispositivo que nos acerca muy rápidamente y que contiene los sensores suficientes como para poder proveer esa identificación, como es una cámara, un micrófono, incluso algún lector de huella dactilar. Bueno, ese tipo de elementos los debemos tomar. Sin embargo, Oscar apuntaba algo bien importante, la privacidad de esa información. Esa información en el mundo digital, digamos, y voy a dar un paso atrás, antes de que tuviéramos todos estos teléfonos, dependíamos típicamente de algo que el usuario sabía, ¿no? Es decir, necesitábamos una clave. El problema de esa clave, y es un problema hoy que está muy generalizado en el Internet, es que la clave en sí misma pasa todas las barreras de las naciones, déjame decirlo de esta manera, es decir, puede estar en cualquier lugar y el hecho de tener una misma clave o una clave muy parecida definida yo como usuario en distintos servicios y almacenada en distintas localidades, en donde la responsabilidad de la seguridad sale de mis manos, es donde el problema viene a ser más importante. Y por eso es que hoy la identificación toma una relevancia mucho más elevada. En ese sentido, y para ir resolviendo un poco este tema, es que se empieza a jugar ya con otros elementos. Y Oscar los comentaba muy claramente del lado técnico, se le conoce como realizar una autenticación multifactorial. Es decir, yo le voy a pedir al usuario inicialmente algo que sabe, que sería una clave, pero posteriormente me voy a avalar o me voy a respaldar en algo que yo sé que el usuario tiene. Originalmente, los bancos para otorgar un crédito, para determinar esto, lo hacían a través de una tarjeta de crédito plástica, ¿no? Hoy en el mundo digital, bueno, pues nos están acercando a considerar que el teléfono es parte de eso que el usuario tiene y que puede proporcionar al banco y a través de un mensaje de texto, una llamada o simplemente un código que se puede enviar a ese teléfono que tiene registrado el usuario para la institución, bueno, empezamos a hacer esta multifactorialidad de la identificación para poder pasar justo a lo que decía Oscar, a la autenticación digamos, en el camino que sigue, que sería ya poder realizar alguna operación, ya sea de compra, ya sea de inversión, ya sea de movimiento de nuestras cuentas, cualquiera que está fuera, ¿no? Y entonces el reto desde el punto de vista tecnológico es que debemos ir abonando y avalando que a pesar de que la tecnología nos la ofrezca y la tecnología no necesariamente está en un solo lugar, empieza a estar dispersa en distintos puntos, lo más importante es que la información que se provea sea información que desde el punto de vista de privacidad siempre permanezca y quede del lado del usuario. Y en ese sentido, ya hemos estado comentando, ¿no? el hecho de poder utilizar los biométricos. Los biométricos al final del día, y Oscar también lo comentaba, representan lo que yo soy. Y lo que yo soy, bueno, pues es inherente. Finalmente, yo soy, en este caso soy Eduardo, y realmente soy único, aun cuando tuviera yo un gemelo, pues mi gemelo no soy yo, es alguien más, pero puede tener ciertas familiaridades, particularidades que nos asemejen a la hora de presentarnos frente a alguien más, y es donde esta combinación de factores, no solo los biométricos, que ya pueden ser entregados y pueden ser, digamos, registrados, déjame decirlo de esta manera, como parte de este proceso de identificación, se pueden ahora también utilizar como parte del proceso de la autenticación. Todo esto nos lleva a que las plataformas que se puedan utilizar tecnológicamente hablando, y voy a hablar de manera holística, pues nos deberían facilitar el poder ir integrando distintos de estos factores, ¿no? Y me refiero, hay muchos jugadores en el mercado que ofrecen, por supuesto, ya lo que se le llama un proceso de enrolamiento o de onboarding, como se conoce en la industria, a través de una cámara digital. Sin embargo, el poder agregar otro biométrico como la voz o la huella dactilar comienza a convertir en un reto. Y después, pues muchas de estas organizaciones en la interacción con sus usuarios tienen sus call centers,
Y entonces, desde el punto de vista del call center, este ha sido como uno de los puntos en donde se ha, a través de la ingeniería social, se ha logrado dar vuelta más rápido a todo el establecimiento de estas cadenas y validaciones que hemos estado comentando. Entonces, uno de los factores importantes a considerar hoy es que la tecnología que seleccionemos para apoyarnos en este tipo de reconocimiento e identificación de los usuarios para su autenticación digital, pues que nos permita hacerlo de una manera escalable, es decir, que puedan irse incorporando los distintos elementos de una manera más fácil. Por último, y digamos para complementar todo esto, hay organismos ya que han estado trabajando a nivel mundial, lo cual habla un poquito de este entorno, comentaba Oscar, ¿no? En donde ya no debemos vernos como empresas aisladas, incluso podría aventajarme en ese sentido a decir, ya no, ni siquiera deberíamos vernos como países, sino tenemos que empezarnos a ver ya como una humanidad única, en donde hay alianzas como la Alianza FIDO, que ha estado trabajando precisamente en poder habilitar este tipo de escenarios, utilizando lo mejor que hay de la tecnología al día de hoy y planteando los mejores modelos que se puedan hacer para habilitar esta identificación rápida, porque también tenemos que hacerlo rápido. Ahorita escuchaba a Oscar, te escuchaba a ti, y bueno, todos lo hemos pasado de una u otra manera cuando queremos abrir una cuenta de banco y después queremos hacer una compra en internet, pues no necesariamente es el ejercicio más rápido y más veloz que podamos tener. En ese sentido, la Alianza FIDO es una de las alianzas que ha estado trabajando más cercanamente a poder habilitar los mejores esquemas de seguridad y que de manera inicial, puedo decir, basado en la criptografía, los más altos estándares de criptografía que hay disponibles, pueden hacer hoy factible el que yo me pueda identificar entre una organización con mis datos biométricos, intercambiar cosas que yo sé como claves, ¿no? Y a través de llaves públicas privadas, pero siempre manteniendo toda esa información en mi poder. Es decir, yo como usuario sigo siendo el dueño y ahí es donde empezamos a resolver mucho el punto que Oscar traía a la mesa de la privacidad. El banco o la institución con la que voy a hacer cualquier tipo de interacción utilizando este tipo de estándares nunca va a tener ni siquiera mis huellas dactilares. Esas y el registro de ellas siguen estando en mi poder, quizá en mi dispositivo o en mis dispositivos, los que yo quiera registrar. Sin embargo, sí existe un parámetro seguro por medio del cual yo puedo darle esa certificación de identificación y autenticación a la entidad con la que estoy queriendo hacer algún tipo de trámite y que, por supuesto, pues este trámite pues sea seguro de la misma manera. Y además tiene un factor aquí que quisiera agregar un poco a la discusión, que es algo que se conoce en Internet como la trazabilidad, ¿no? Hemos sabido y sabemos que cuando navegamos en Internet hay quienes pueden ir tomando control o ir revisando qué es lo que estamos haciendo. Las redes sociales es uno de los ejemplos muy claros, ¿no? En donde yo reviso alguna página, sigo a mis amigos, veo a mis familiares y de pronto a través de los anuncios, etcétera, me empiezan a bombardear con algún factor. Aquí en mi casa, te comento, tengo yo una familia, somos mi esposa, yo y cuatro hijos. Mis hijos, que ya son adolescentes y algunos de ellos adultos, de pronto me comentan y me cuestionan y dicen, oye papá, el otro día estaba platicando con mis amigos, platicándolo, ¿no? O discutiendo en un chat acerca de bicicletas y de pronto cuando entré en una red social me empezaron a bombardear con puros anuncios de bicicletas, ¿no? Y entonces ese tipo de lógica que hay detrás de algunas compañías que habilita ciertas interacciones comerciales, de pronto hay que tenerla muy resguardada cuando hablamos de nuestra autenticación. Entonces, como parte de estos estándares que FIDO ha venido definiendo, este es uno de los puntos que también, además de la privacidad que ya comentábamos, la no trazabilidad de que nadie puede saber con quién me estuve yo autenticando, es uno de los factores que nos dan mayor certeza para poder habilitar mejores caminos y mejores vías de interacción entre los usuarios, las organizaciones y, por supuesto, pues que esto siga generando mayor utilización en el comercio, que al final del día, pues lo que buscamos todos, que la economía siga creciendo y que todos pues podamos vivir mejor, tener una mejor salud. Y como último comentario, justo relacionado con esta parte de la salud, empieza a ser muy importante ahora también
poder hacer esta autenticación aunado con pues, los nuevos factores y las nuevas reglas que se nos están imponiendo debido a esta pandemia mundial, en donde ahora para viajar pues tengo yo que certificar que no estoy enfermo, no soy portador potencial de cualquiera de los virus que nos están amenazando hoy en día, ¿no? Entonces, todo empieza a tener una hilación y, como dice Oscar también, toda la cuestión del blockchain ha venido a ayudar justamente a poner algunos elementos. Todavía hay mucho trabajo que resolver, no está todavía completo, pero yo creo que vamos y estamos en un punto en donde podemos dar ese salto de una manera segura, de una manera cumpliendo con la privacidad de la información y, por supuesto, pues habilitando más y mejores negocios para pues los participantes de la economía. Justo tenemos una pregunta de blockchain, así que la vamos a hacer en un momento más. Y ahora que decías la tecnología como habilitador de negocios, queremos invitar a Andrés a que nos comente un poco cuáles han sido las estrategias de identidad o de identificación de la identidad que han adoptado ustedes como banco digital, si hay una industria regulada y si hay una industria sensible en términos de conocimiento del cliente, en términos de identificación, correcta identificación de con quienes estamos operando, es la industria de los servicios financieros, y especialmente esa necesidad se refuerza cuando estamos hablando de servicios financieros brindados de manera 100% digital, como es Nequi, que es el primer banco digital de Colombia. Entonces, Andrés, nos va a dar muchísimo gusto escucharte. ¿Cuáles han sido las estrategias que ustedes están utilizando, están aplicando? ¿Qué resultados les ha dado? ¿Y cómo lo ha tomado el mercado principalmente? Gracias, Victoria. Como lo mencionaron los colegas anteriores, uno de los primeros desafíos que cuando te enfrentas a desarrollar y a proponer una alternativa diferente de prestar los servicios financieros y de acercarse a las personas, encontrábamos como los trámites, las dificultades, la lejanía, las complejidades que tiene relacionarse con un banco, tanto para abrir un producto como para cancelarlo, la distancia que empieza a haber entre los seres humanos y esa industria que se ve como lejana de pronto. Entonces, uno de los principales desafíos que tenemos es cómo podemos hacer esto de una forma supremamente simple, sin la posibilidad de tener el policía de aduanas o de inmigración que vea la cara directamente y sin asustar, digamos, a las personas y alejarlas pues de esas creencias. Entonces la estrategia partió primero de una investigación muy profunda y un conocimiento de esas fricciones y esos dolores, de las posibilidades y las facilidades tecnológicas con que contábamos pues en ese momento. Ahorita las han mencionado. Hace 5 años que lanzamos Nequi, el banco digital, ya había una penetración o hay una penetración muy buena de teléfonos móviles celulares que nos permitían y nos daban una oportunidad interesante de solucionar algunos de los problemas. Ya habían soluciones de identidad, de biometría, que pudieran ser totalmente entregadas a través de un dispositivo móvil, como es el reconocimiento de voz y el reconocimiento facial. Y contamos con una identidad análoga en los distintos países donde operamos. Una identidad que, en cierta forma, era un punto de partida también. Entonces, nuestra estrategia fue entender que estamos en un entorno de manejar un riesgo adecuado. Los bancos y las instituciones financieras estábamos en un negocio de administrar el riesgo y entender que teníamos que jugar entre esa complejidad de la certeza absoluta de que quien dice ser es el que está abriendo la cuenta y procesos que permitan reducir ese riesgo de que la persona no sea. En ese juego, digamos, en esa balanza, más que juego, empezamos a probar tecnologías, a probar procesos y combinamos un factor adicional que es la analítica y la información, que permita que a través de unos modelos digamos, de score de confianza, permitan que no todas las personas
dependiendo de ese nivel de certeza que tengamos, pasen por los mismos procesos de todos. En pocas palabras, es que entre el propietario o el visitante, y son procesos distintos, y queremos que todos entren, pero diseñamos un proceso así, y combinamos tecnologías de reconocimiento facial y reconocimiento de voz. Importante aclarar, la banca tradicional ha hecho, digamos, una transformación digital muy interesante, partiendo de una historia de cientos de años y de clientes ya vinculados, y hacer ese paso inicial hacia lo digital, pues tienen la salida de emergencia de los canales físicos, que siempre va a haber una persona que te puede cambiar una clave a través de una presentación presencial en una oficina o en un cajero electrónico con otro dispositivo y demás. Nosotros, yo lo veo como una cosa positiva, no contábamos con esa salida de emergencia. Entonces, ¿qué tenemos que resolver para poder resolver todos los posibles procesos que se presenten en términos de identidad, basándonos en tener un teléfono celular? Entonces, a partir de ahí diseñamos, y la verdad es que nosotros combinamos, como te digo, lo que la persona tiene, utilizamos el celular, y para eso se han desarrollado tecnologías de amarrar una semilla al teléfono celular. Nuestras cuentas están abiertas con el número telefónico, entonces tenemos acceso y utilizamos cosas que utilizamos normalmente en los buros de crédito y demás para validar cierta información que existe en el sistema y de historia, y eso nos va dando unos scores de confianza. Adicionalmente, montamos reconocimiento facial y reconocimiento de voz, sobre todo el de voz para contingencia de reconocimiento facial. Las personas pueden con una de las dos abrir la cuenta, pero nos poníamos escenarios, por ejemplo, negativos, de que se le dañe la cámara, o que no tenga luz para el momento de autenticarse, o que tenga dificultades. Entonces, siempre importante tener como las salidas de emergencia y utilizar múltiples tecnologías. Y por último, si eso no, la fotografía de su documento de identidad por ambos lados, que tienen unas características que permiten, a través de herramientas pues de identificación de documentos, validar pues la validez del documento. Esa combinación más ese motor de score con esas nos permite dar un grado de certeza. ¿Cómo ha sido la adopción? Hay algo bonito de esto, y es que nosotros definimos, y como arrancamos con 0 clientes hace 5 años, arrancamos con estos procesos desde el principio. Un proceso de migración de clientes tradicionales hacia eso puede llevar otro tipo de riesgos. Arrancas con una cuenta en 0 que tiene unos niveles de riesgo y unos topes que se van abriendo en la medida que te vamos conociendo mejor. Entonces se genera la posibilidad de construir un modelo de relación como evolutivo para las personas, y en función de eso, en función de ese conocimiento, vamos activando funcionalidades, o vamos dando acceso a distintos servicios financieros. Y así es, la adopción ha sido pues muy buena. Sin lugar a dudas, esas tecnologías representan desafíos en términos de servicio, versiones de los teléfonos. En nuestros mercados hay unos desafíos gigantes en eso, pero lo hemos logrado. Hoy tenemos más de 8 millones de usuarios en Nequi, de clientes en Nequi, que es pues un número de clientes para nuestros mercados bastante relevante. Entonces, una adopción muy buena. Sin lugar a dudas, desafíos de servicio y desafíos de soporte y desafíos de mantener actualizadas esas versiones y demás, pero ha sido súper buena la adopción. Es buenísimo lo que nos platicas, y mientras te escuchaba hablar, principalmente de este concepto de conocimiento progresivo, de conocimiento evolutivo, y de construir un perfil también del usuario, especialmente cuando el usuario es puramente digital, y me acordaba de que tal cual está recomendado así por el Gafi, ¿no? O sea, ahora todas las tendencias de regulación que se vienen en términos de onboarding digital, de identificación y autenticación remota de usuarios, y también esto está, ahí nos comentaba Eduardo sobre la alianza FIDO, que es una alianza, si quiere, de sector privado para resolver todos los desafíos tecnológicos, también desde los propios organismos en relación a la administración del riesgo, y uno de los principales riesgos es relacionado a la prevención del lavado de dinero. También están en esta misma tendencia relacionada con
esto, conocimiento progresivo con identificación remota. Entonces no me sorprende que hayan tenido tanta adopción usando tan inteligentemente la tecnología. Vamos ahora tenemos algunas preguntas del público, y si me permiten vamos a elegir un tema que es bastante interesante, y también nos comentabas, Andrés, de esto, que ustedes hacen, usan biométricos facial y voz, y es algo que les ha resultado bien. Recordemos que típicamente la autenticación es algo que sé, algo que tengo, algo que soy. Los biométricos se enmarcan en esto en algo que soy. Y la pregunta va a los tres, relacionado un poco con, ahora todos los dispositivos permiten de reconocimiento de biométricos de algún tipo, ¿no? En algún momento era huella, otros dispositivos, según la tecnología del dispositivo facial y otras cosas. Entonces, voy a empezar contigo, Eduardo, y luego, si quieren, Oscar y Andrés abonan sus experiencias. Andrés ya nos comentó un poco, creo que Oscar nos va a poder hablar del desafío en México relacionado con la validación de biométricos con el INE, pero puntualmente, Eduardo, si los dispositivos móviles ya ofrecen servicios de validación biométrica, dactilar, rostro, etcétera, ¿por qué no utilizar simplemente estos métodos de autenticación, y cuál es ese plus que una tecnología mucho más robusta puede ofrecer, no solo al público consumidor, sino principalmente a todos los actores de la economía digital, ¿no? Ya un poco nos comentaba Andrés, pero ¿cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, excelente pregunta, Victoria, y ciertamente los dispositivos, las versiones más nuevas de algunos de ellos ya ofrecen varias facilidades, ¿no?, para la lectura y la identificación de ciertos de nuestros biométricos. Aquí digamos, el tema es que distintos fabricantes han estado estableciendo distintas metodologías para capturar y para almacenar esos biométricos. Y entonces el hecho digamos, desde el punto de vista de la industria, del comercio, no podemos estar ajustando de varias maneras los desarrollos de cada una de estas empresas. Así que ahí es donde, y reitero nuevamente, FIDO ha hecho un trabajo yo que fenomenal en poder definir cómo, sabiendo que ya existe el sensor y sin tener que obligar a que esa información salga del dispositivo, cómo podemos certificar y validar que la información que ese teléfono tiene es la de ese usuario. Y ahí es en donde entra justamente toda esta interacción de llaves públicas privadas, en donde la información del celular, cuando se hace el registro inicial, se valida, se certifica, hay que hacer lo que ya comentábamos, hay que hacer la validación de la identidad para poder generar esta llave inicial. Y una vez que tenemos ya esta llave, lo que se utiliza es justamente la llave para poder seguir haciendo las interacciones. Con ese mecanismo, ese usuario podría estarse registrando en distintos servicios. Y entonces, nuevamente, su información sigue estando en su teléfono, pero necesitamos agregar este grado adicional. Y esto se puso en el panel, o se puso, digamos, en la palestra de varias maneras, porque, bueno, todos sabemos, y hay incluso varios casos reportados de distintas marcas, en donde el hijo puede desbloquear el teléfono de la mamá, porque pues, cuando uno ve al hijo y a la mamá, pues la cara, los parámetros de la cara son prácticamente iguales, y no estoy hablando que son gemelos, ¿no? Pero pues por supuesto tenemos un grado de cercanía en digamos, en la definición. Entonces, ese tipo de detalles son los que no nos podemos permitir para interacciones comerciales. Y justamente ahí es en donde se está trabajando de esta forma. Estamos también habilitando, se está habilitando, comentábamos hace un momento, modelos de este estilo basados en blockchain para que no haya una concentración nada más de quién es el único que puede validar este tipo de operaciones, sino que pueda haber varias etapas y dentro de las etapas que exista la seguridad correspondiente. El modelo de blockchain está aportando mucho en ese sentido y definitivamente no hay una homologación todavía. Por ahí algunos de los comentarios de uno de los participantes nos decían cómo mejorarlo. Bueno, hay que seguir abonando y definitivamente tenemos que empezar a pensar no solo como individuos o como países, sino tenemos que empezar a asociarnos, ¿no? FIDO Alliance me parece a mí uno de estos primeros esfuerzos a nivel mundial que ayudan y han venido a mejorar. No debe ser el único, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que ir abonando un poco en ese sentido.
Así que nuevamente la tecnología ya está, la tenemos ya disponible, se puede hacer uso de ella, pero hay que ir construyendo y hay que ir habilitando todos estos múltiples factores que podemos ir incorporando para que la identificación sea correcta y por tanto que la autenticación tenga esa seguridad y esa validez para lo siguiente, ¿no? Ya sea trabajar con X o trabajar en algún otro banco, hacer una compra en Internet, lo que sea que necesitáramos. Andrés, ¿tus comentarios? Sí, Victoria, muy importante esa pregunta que haces y esa aclaración. Para nosotros el desafío de utilizar los dispositivos y las biometrías que tienen los dispositivos tenía un reto muy grande y no basamos exclusivamente la biometría en lo de los dispositivos, porque para nosotros el dispositivo y la autenticación biométrica de los dispositivos está sustituyendo es lo que sabes, es la clave, es el acceso, es la clave de acceso, no la identidad. Porque, como sabes, cuando en la realidad de nuestros usuarios la gente cambia de dispositivos permanentemente, cambia de teléfonos permanentemente, entonces se pierde la llave. Pronto Eduardo puede explicar un poco más de esto. Entonces nosotros sí necesitábamos tener un modelo propio de autenticación biométrica que nos permitiera que en el caso de que se perdiera esa posibilidad de cambiar de un teléfono a otro, de modernizarse en el teléfono, que lo hacemos pues y lo hacen pues las personas permanentemente, no se perdiera esa posibilidad que tenemos, porque en ese justo momento perdíamos lo que tienes más lo que eres, que es lo que tienes, que es el celular, que está grabado en la semilla del celular, ¿cierto? Más lo que eres, que es el reconocimiento facial o de voz. Entonces teníamos dos de los factores en el mismo momento comprometidos, pues o no comprometidos, faltaban los dos. Entonces, en esos escenarios dependíamos únicamente de lo que sabes. Eso nos impedía utilizar, eso nos impedía en ese momento. Seguramente vamos a poder resolverlo con las tecnologías y demás, pero es importante aclarar eso. Sí, Oscar, no sé si tuvieras algunos comentarios. Sí, hablabas de lo de la huella, ¿no? Que me parece un tema interesante y... Bueno, a ver, también quiero aquí dar un pequeño contexto, como antes. En general, lo que ocurre en muchos países donde hay huella, y en la mayoría, la huella está depositada normalmente en lo que sería el equivalente a la Secretaría de Gobernación o la policía. Son los únicos que acceden a las huellas. Porque la gran diferencia entre que una entidad financiera o cualquiera pueda almacenar cualquier dato biométrico es con el expreso consentimiento de lo que son los clientes. En este caso no, hay una base de datos de huellas de todos los, vamos a decir, posibles votantes, ¿no? Que sería lo que tiene el INE. Entonces, ¿la huella es una validación buena? La respuesta es sí, es muy buena. En casi ningún, son muy pocos los países donde se pudiese hacer de una forma como se está planteando, ¿no? A través del INE, muy poquitos los países, porque nadie puede acceder a la base de datos general de huellas que hay. Entonces seríamos, pero claro, sí tiene una ventaja. La ventaja es que estás validando una identidad que ya otro ha certificado. Eso es uno de los temas que está viendo. Entonces, hay mucho debate sobre si debería estar o no, por estas cosas que estoy diciendo, que normalmente quién debe tener la soberanía que antes decía, hablaba antes de la palabra soberanía. En este caso, pues la soberanía de la información es del INE, ¿no? Y se accede. Por eso ha sido siempre tan polémico. Después hay un tema, vamos a decir, más tecnológico, de escalabilidad de todas estas consultas cuando el volumen transaccional pues se incrementa, pero yo creo que ahí siempre hay soluciones, ¿no? Para todo ese tema. Aquí la cuestión es quién debe tener y si deben estar el tema de las huellas, ¿no? No sé si contesto, Victoria. Es un tema súper sensible y es un debate también de política pública,
está ocurriendo ahora Claro. mismo. Así que sí, son temas muy, muy importantes. Gracias a todos nuestros panelistas. Ya se nos ha acabado el tiempo para el debate. Les agradecemos muchísimo todos los conceptos. Yo me voy a tomar un minuto para hacer como una especie de resumen de lo que hemos escuchado hoy, y ojalá que sea fiel a todas las intervenciones de ustedes. Si tuviera que hacer, creo, una nube de palabras con los conceptos que nos han compartido, o sea, nos ha hablado Oscar de identidad, clarificar los conceptos principalmente de identidad y de autenticación o validación o verificación de la identidad, privacidad y soberanía como conceptos correlacionados y que forman todos parte de la lógica de la administración digital de la identidad y que conviene tener claros. Nos ha hablado Eduardo en términos de tecnología, principalmente de escalabilidad, de no trazabilidad. Un concepto muy importante cuando estamos hablando de economía digital es, digamos, que Eduardo lo dijo implícitamente, pero he visto sus notas también, que es la omnicanalidad, o sea, habla del multicanal sumado a lo multifactorial. Sí, Eduardo nos hablaba sobre todos los factores de autenticación que en conjunto se utilizan para poder generar una autenticación exitosa. Y bueno, también esto creo que se habla mucho con lo que nos comentaba Andrés sobre la construcción de este score que está de los clientes, que funciona como un score de confianza en base a un conocimiento gradual, a un conocimiento evolutivo a medida que el usuario va sofisticando los productos a los que accede. Entonces, son conceptos creo que muy, muy importantes. Es apenas el inicio de una discusión, que la discusión o el debate de identidad digital ya lleva un tiempo, y hay muchas cosas todavía por resolverlo. Hablábamos con Oscar, no solo en términos de política pública, hay regulaciones que ya están andando sobre onboarding digital, hay temas más de fondo tal vez que resolver. Algo que nos queda claro es que es una tendencia que es necesaria en el marco de la profundización y la aceleración de la adopción de la economía digital en todos los rubros en los que podamos operar en economía digital, no solo en fintech o bancos digitales, como es el caso de Nequi en Colombia, sino también en todo el resto de las cosas que operamos nosotros, o que transaccionamos en línea para la generación de confianza. Entonces, sirvan estas notas para iniciar el debate, para conocer sobre las posibilidades y las capacidades que nos trae la tecnología para resolver estos desafíos. Y creo que con esto ojalá haya sido fiel a todas las intervenciones de ustedes. Con esto ya damos por concluido este panel y regresamos contigo, Javier, para el cierre final. Pues muchas gracias, muy temas por demás interesantes. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Oscar, Eduardo, Andrés. Sin duda ha sido un tema de actualidad y un tema que nos preocupa, todo lo que gira alrededor de la ciberseguridad y en particular la identidad. Le recuerdo a la audiencia que amablemente nos ha acompañado que hemos grabado esta sesión, la cual se transmitirá en breve a través de los canales de YouTube, y pueden ustedes enviar algún comentario, algunas notas a los señores panelistas, y pues no me queda, siendo justamente las 11 de la mañana, cerrar este evento nuevamente agradeciendo a la audiencia y en particular a los panelistas por este tema por demás interesante. Muchas gracias, que tengan muy buen día.